Dios les bendiga en esta hermosa tarde, mis amados hermanos y hermanas. Agradecemos al Señor por darnos siempre este privilegio de estar en la casa del Señor. Y aquí en esta hermosa hora tenemos esta programación, acá juntamente con mi hermano Pedro, Juventud con Propósito. Agradecemos al Señor por siempre permitirnos entrar a sus hogares a través de estos medios y poder edificar siempre su vida con la palabra de Dios, siempre trayendo la enseñanza a nuestros jóvenes, señoritas, niños, niñas, y a todos, ¿verdad? Que sabemos que de alguna manera siempre es de bendición para cada uno de nosotros. Vamos aprendiendo, conociendo de la palabra de nuestro Padre Celestial, y sabemos que esta es una bendición para nosotros poder siempre estar edificando las vidas. Vamos a orar y poder darle gracias a Dios por darnos este privilegio, poder estar acá delante de ustedes a través de estos medios, y agradeciéndole a cada uno de ustedes por abrirnos siempre las puertas de sus hogares a través de ellos. Vamos a orar y darle gracias a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, mi Dios amado. Gracias, mi Dios eterno, por darnos este privilegio, mi Dios amado, de poder estar acá, Señor Dios bendito, con mi hermano Pedro. Señor, yo le pido, Padre bendito, que incline usted su oído, Señor, a nuestra oración, Padre celestial, y le pedimos, mi buen Dios amado, que sea usted ayudándonos, Padre, a poder siempre traer su palabra, poder edificar las vidas, Padre celestial. Por favor, mi buen Dios amado, que durante este inicio de año y durante este año, Padre celestial, que siempre ese sea nuestro deseo, nuestro anhelo de poder edificar a su pueblo, al cuerpo de Jesucristo, Señor. Yo le pido, Padre celestial, que sea usted vivificando el espíritu, Señor, y trayendo, Señor, vida al alma, Señor Dios bendito, y también así, Padre, al cuerpo, mi Dios eterno, trayendo la sanidad, Señor Dios eterno. Por favor, Padre, le pedimos que abra mente y corazón, y que cada uno de los que están ahí atentos, Padre, sean bendecidos a través de su palabra, que su bendición sea derramada cada uno de ellos, Padre celestial. Se lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Así es que gracias, Padre Santo, amén y amén. Así es que mi hermano Pedrito. Pastor, Dios me los bendiga, mis amados hermanos. Damos gracias a Dios siempre por la oportunidad que nos da de poder estar nuevamente con ustedes en esta hermosa tarde, como siempre saludando a nuestros hermanos que se conectan con nosotros por estos medios. Sabemos que, bueno, muchos hermanos que no hemos visto, ¿verdad? O no nos hemos visto por mucho tiempo por las circunstancias que están pasando. Yo creo que, pero aún así, yo creo que Dios siempre pone en nuestro corazón de poder edificar a la iglesia, que es lo más importante, y a la juventud, que realmente yo creo que, como digo, yo creo que Dios tiene algo grande para la juventud, pero siempre, ¿verdad?, hay cosas que nosotros tenemos que ver. Entonces, saludamos a nuestros hermanos que están conectados con nosotros, a nuestra hermana Lorena, a nuestro hermano Adolfo, y a los diferentes hermanos que se están conectando, ya sea por Facebook o por YouTube, donde usted nos sintoniza. Gracias por siempre estar con nosotros. Y como siempre, comparta esta programación para que todos, ¿verdad?, podamos ser edificados siempre en las cosas del Señor. Yo creo que lo que el Señor quiere es edificar a un pueblo, edificar a una generación, para que pueda cumplir, ¿verdad?, con su propósito. Yo creo Amén. Que ese es el propósito de Dios. Así que mis amados hermanos, gracias por estar con nosotros, y como siempre les decimos, comparta esta programación, llame, ¿verdad?, empieza a llamar a su familia ahí para que todos juntos podamos edificarnos en esta tarde. Amén. Sí, yo creo que ese es el propósito, mis amados hermanos, siempre edificar cada una de sus vidas, así como Dios ha edificado nuestras vidas a través de su palabra. Yo creo que eso es lo que la humanidad necesita, ¿verdad? Yo creo que el poder pensar en nuestros jóvenes, las luchas, las batallas en las que ellos siempre están constantemente, pero yo creo que siempre una palabra tiene que llegar a la vida de ellos, ¿no?, para poder animarlos, fortalecerlos y poder levantarlos en el nombre de Jesús, para que ellos puedan servirle a Dios, puedan buscar a Dios, y que puedan cumplir el propósito del Señor en sus vidas, como también así usted y yo, ¿verdad? Pues juntamente con mi hermano Pedro, pues aquí hemos ido entendiendo el propósito de Dios. Sí, definitivamente, pastor. Yo creo que más en estos tiempos que la juventud, pues prácticamente estamos como pues lo que está pasando, como que vino a frenar a la juventud, sí, de estar en la casa del Señor, ¿verdad?, de poder compartir juntos. Tal vez ¿cuántos de nosotros no quisimos compartir un momento en este año que terminó, o poder estar como siempre, ¿verdad?, como una familia?
Creo que somos una familia en Cristo y yo creo que pues, de alguna manera, ¿verdad? Dios siempre tiene algo para nosotros y como siempre, ¿verdad? Agradecido por un año más que el Señor nos ha regalado, no de vida, sino que un año que estamos empezando donde tenemos que recuperar cosas. No sé usted, pastor, yo creo que tenemos que recuperar cosas que los jóvenes hemos perdido. Sí, si fuera la pregunta el día de hoy, ¿qué sería lo que los jóvenes deberíamos de recuperar en este tiempo? Habría muchas cosas, ¿no? Habría muchas cosas, así que hermano, si usted está conectado, mándenos un comentario. ¿Qué es lo que los jóvenes tenemos que recuperar en este año de la recuperación, verdad? Porque yo creo que más de algunos jóvenes, señoritas, verdad, hemos perdido muchas cosas, hemos perdido el camino, hemos perdido el propósito de Dios, hemos perdido muchas cosas, así que como siempre, verdad, mándenos un comentario, verdad, diciendo, bueno, hermano, yo creo que los jóvenes tienen que recuperar esto, yo no sé qué. Yo pienso que esta es la oportunidad que también ellos puedan enseñar o predicar juntamente con nosotros aquí, ¿no? Porque ellos pueden, así como mi hermana Lorena, pues que siempre está también pendiente, ¿verdad? Y gracias a mi hermana Lorena, Dios me la bendiga, por siempre estar ahí pendiente, y pues a cada uno de los hermanos que están siempre ahí conectados, pues es una bendición. Y yo creo que es el tiempo que también ellos puedan en algún momento expresar sus inquietudes, ¿no? Y también comentar o que también los jóvenes puedan aprender de las experiencias de cada uno, ¿verdad? Sí, yo creo que todos necesitamos, ¿verdad?, edificarnos los unos con los otros, y a través de un comentario, a través de algo, yo creo que uno aprende. Amén, Más de algunos hermanos van a ver y van a decir, oh, pues sí, tiene esto. Entonces, yo creo que sería eso. También saludamos a nuestro hermano Timoteo, a nuestra hermana Rosa Medina, que siempre están con nosotros. Amén, Hermanos, gloria a de Dios. veras, queremos siempre agradecidos por sus vidas y por la vida que el Señor nos ha dado en este tiempo de recuperación. Más de alguno tiene que Amén. recuperar sus fuerzas, otros tienen que recuperar, ¿verdad?, muchas cosas en nuestra vida. Yo creo que el Señor tenía preparado algo para nosotros, y yo creo que el Señor tiene mejores cosas para nosotros, siempre en cuando, ¿verdad?, estemos dispuestos, ¿verdad? Como decíamos la semana pasada, que estemos dispuestos a despojarnos de algunas cosas. Amén. Entonces yo creo, mis amados hermanos, que Dios tiene algo para nosotros, así que como siempre, ¿verdad?, comparta con sus amigos, con sus vecinos ahí, ¿verdad?, esta programación, y que todos juntos, ¿verdad?, nos edifiquemos. ¿Por qué? Porque yo creo que tenemos un tema que el Señor nos metió a esto, pastor. Yo creo Amén. que el Señor sabía lo que venía, entonces el Señor nos metió a esto, y Cuando el Señor nos mete a algo es porque Él quiere hacer algo para la juventud, Él quiere hacer algo para nuestras vidas, Él quiere que nosotros recuperemos algo que nosotros hemos perdido. No sé cómo ve. Sí, yo creo que eso es muy importante, de poder traer esa inyección prácticamente, ¿no?, a la vida de los jóvenes, señorita, de poder activarse nuevamente a aquellos que han dejado, y poder en algún momento también examinarse, ¿verdad? Porque yo creo que hay jóvenes, señoritas, que han tenido o que tienen un potencial en sus vidas, pero que en algún momento, quizás por X o Y razón, pues dejaron de hacer, o sí, más de todo de hacer, ¿verdad?, llevar a cabo lo que Dios les había dado, como le vuelvo a repetir, por X o Y razón. Pues yo creo que en este caso Dios siempre nos da la oportunidad, máximo en este año que estamos viviendo, proféticamente, pues creo que lo hemos tomado, lo creemos, y creemos que cosas gloriosas van a suceder en medio de nuestra juventud. Sí, así, mis hermanos, nuestra hermana Lorena dice, si yo diría que más de la presencia, bueno, ella dice, yo diría que necesitamos recuperar la presencia de Dios. Y creo que no solo en los jóvenes, sino en nosotros los padres también necesitamos más edificación. Y ahora sin más palabras, mis hermanos, creo, dice, que a estas alturas, más de esa fe que a veces pasa, que nos debilitamos, amados hermanos, y eso es, amén. Yo creo que todos, ¿verdad?, una de las cosas que, como decía él, es la presencia. Yo creo que muchos jóvenes dejaron de sentir la presencia del Señor. Amén. En algún momento de nuestra vida dejamos, y yo creo que por eso el Señor, yo creo que por eso nos metió a este tema, porque este tema, si nosotros lo aplicamos a nuestra vida, yo creo que vamos a recuperar la presencia del Señor.
Amén, así es. Entonces yo Lo creo creemos. que así va a ser. Amén. Entonces, como decía mi hermana, yo creo que necesitamos, dice ella, más de la presencia del Señor, y no solo en los jóvenes, dice que también en los padres. Yo creo que esto va generalizado, ¿verdad? Los padres, los hijos. Sí, porque yo pienso de que, perdón, en este caso, pues si los padres llevan de la mano a sus hijos, sí, pero no arrastrado, ¿verdad? Sino que en este caso, pues los llevan de la mano y los hijos miran, pues en los padres el amor, el deseo, el anhelo de siempre, de los padres de buscar a Dios, de estar siempre con Dios. Yo creo que de la misma manera nuestros hijos, yo veo en mi hijo, ¿verdad? Que aún en lo mínimo, él a veces lo que mira que yo hago, él lo quiere hacer. Entonces a veces me da risa, me sorprende, ¿verdad? Porque a veces cosas que ni yo me las imagino que él me está mirando de las que yo estoy haciendo y él las quiere hacer y me sorprendo, ¿verdad? Porque yo no me doy cuenta de que él me está observando y él quiere hacer las cosas que yo también quiero hacer. Sí, definitivamente, por eso la Biblia dice, ¿verdad? Aún el Señor Jesús mismo lo dijo. Él dijo, lo que yo veo hacer a mi Padre, Amén. eso es lo que yo hago. Amén. Yo creo que, bueno, el mayor ejemplo de los jóvenes en su casa tendría que ser los padres primeramente. Amén, así es. Sí, porque lo que un joven ve hacer a su padre lo va a aprender a hacer, tal vez no Amén. ahorita, pero al paso del tiempo él se va a recordar y dice, pues si mi papá oraba, si mi papá lavaba, si mi papá hacía esto, entonces yo creo que eso va a ser para el bien. Entonces yo creo que todos aprendemos de lo que nuestros padres Amén. hacen. Por ejemplo, en mi caso yo aprendí a orar por medio de mi mamá y de mi papá, que siempre oraban. Entonces yo decía, entonces algo pasa cuando tú oras. Entonces yo creo Amén. que de ahí ellos nos dieron ejemplo para seguir una vida, tal vez, ¿verdad? No podemos decir una vida perfecta, porque creo que cometimos errores al transcurso del camino, pero la enseñanza que ellos nos dieron quedó grabado en el corazón. Amén. Y a través de esa enseñanza nos ayudó a volver a los caminos del Señor. Eso marcó prácticamente algo en la vida de ustedes y yo pienso de que, y eso usualmente siempre pasa, de que uno marca la vida de sus hijos con lo que uno hace también, como le digo, y a veces, miren mis amados hermanos, a veces uno no se da cuenta de que los hijos lo están, como dicen ahí, chequeando a uno, lo están viendo, uno no se da cuenta, a veces uno hace las cosas, pero no se da cuenta que los hijos están viéndolo a uno para ver qué es lo que uno hace, porque entonces puede hacer que sea algo que entonces le van a decir, no, pues sí, mi mamá lo está haciendo, pero póngale que en este caso yo le diga a mi hijo, mira a orar, y si él no me mira a orar, entonces va a ser una excusa, ¿no? Para él decir, no, pues, no, pero papá, pero si ni tú estás orando, pues, o ni usted no está orando, ¿verdad? Pues en este caso, mucho menos yo, ¿por qué me dice que ore yo y usted no ora, verdad? Bueno, mis hermanos, yo creo que todo esto tiene un propósito para nuestras vidas. Amén. Como jóvenes, ¿verdad? Yo creo que cada uno de los que hoy estamos, tal vez, yo miraba, ¿verdad? Que hay cosas que mis padres hacían. Obviamente hay cosas que los padres hacen que nosotros no deberíamos de hacerlos. Entonces yo creo que todo esto es un ejemplo para nosotros. Así que, como siempre, ¿verdad? Volviendo al tema, pastor, yo creo que el tema que hemos escogido para estos días es los impedimentos del avance. Amén. O sea, hemos visto, ¿verdad? Cosas que tal vez nos duelen, a que nos peguen, porque muchas veces no nos queremos afrontar, no nos queremos confrontar con la palabra de Dios. Es que Ese es el asunto. muchas veces tal vez no es tanto de que a veces yo no me quiero confrontar a mí mismo, pero a veces menos que me confronten a mí, en este caso, porque si a mí no me gusta confrontarme a mí mismo a la realidad de lo que yo soy, de los problemas que tal vez yo tengo, ¿verdad? En este caso, mucho más a que alguien venga y me venga a decir a mí las cosas que yo estoy haciendo mal en ocasiones, ¿no? Entonces yo creo que en este caso por eso Dios en su amor y en su misericordia nos habla, nos enseña, pero Dios no nos confronta para mal, sino que nos confronta para bien, para que mejoremos, ¿verdad? Sí, mis hermanos, yo creo que muchas veces cuando nosotros no nos queremos confrontar con la palabra del Señor, porque realmente el que nos confronta a nosotros mismos es la palabra del Señor. Amén, así es. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor es una luz. Es una luz que hace que todo lo malo en nosotros se hace visible. Amén. Entonces yo creo que nosotros es necesario, ¿verdad? Como veníamos hablando, ¿verdad? Una de las cosas que debemos de desechar. Entonces, por eso el escritor de Hebreos, nuestro base bíblico, ahí en Hebreos 12:1 dice, por tanto nosotros también,
tendiendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Entonces esto quiere decir que despojarse, veníamos hablando, ¿verdad? Que era denota, ¿verdad? Desechar, quitar de nosotros lo que no es, lo que es un estorbo para seguir, ¿verdad? En este caso dice la carrera, para seguir avanzando, ¿verdad? Hacia el propósito que Dios tiene para nosotros. Y por supuesto, cuando nosotros hablamos de peso, se habla de obstáculo, de impedimento, de carga o estorbo, y de pecado, que es transgresión, culpa o falta. Entonces yo creo que todos esto veníamos hablando, pastor, ¿verdad? Que el primer punto que tocamos fue la mentira. Sí, eso definitivamente, y como dijo la hermana Sandra, ¿verdad? Que en algún momento, ¿verdad? ¿Qué le están dando, ¿verdad? Yo creo que esto, pues usualmente lo que se habla de la mentira, pues y estuvimos hablando mucho al respecto. Yo creo que el siguiente punto que podríamos ver, ¿no? El siguiente obstáculo que tendríamos que ver, ¿no? Yo creo que también está interesante poder entender que lo que Dios quiere es que nosotros prácticamente desechemos la mentira. Y yo creo que hay que tomar esa decisión, mis amados hermanos, de desecharla totalmente y decir, no, yo no quiero nada que ver, no quiero ver nada con la mentira. Como les decía yo, ¿verdad? Yo tuve que determinar en mi vida y decir, no, pues por defender a alguien y mentir, yo dije, no, hasta aquí nada más, no voy a andar ahí de mentiroso, mucho menos para encubrirle la espalda a alguien, ¿no? Con la mentira. Entonces fue una decisión que yo tuve que tomar en mi vida y poder desecharla y decir no más. Yo creo que en algún momento pues nosotros podemos considerarnos y poder saber, ¿verdad? En dónde estamos flaqueando o de qué manera flaqueamos. ¿Será que la mentira yo la uso ya como un estilo de vida? Porque también eso es algo que nosotros tenemos que vernos, ¿verdad? Si yo uso la mentira como un estilo de vida ya que como que fuera una verdad, ¿no? Así que mis amados hermanos, yo creo que una de las cosas que nosotros debemos de desechar, según el apóstol Pablo, ¿verdad? En nosotros es precisamente esa mentira, ¿verdad? Dice el apóstol Pablo en Efesios 4:25, dice, por lo cual desechando la mentira, una de las cosas que nosotros debemos de desechar en nosotros es la mentira. ¿Por qué? Porque dice el Proverbios 19:9 dice, el testigo falso no va a quedar sin castigo, el mentiroso, dice, será destruido. Entonces yo creo que esas son las consecuencias que nosotros cosechamos en este caso por ser mentirosos. Otra de las cosas que Salmos 5:6 dice, vas a destruir a los que dicen mentira. El Señor detesta a los asesinos y a los engañadores, que también tiene que ver con la mentira. Entonces yo creo que ahí prácticamente cuando vamos viendo esto, eso como decía mi hermana, ¿verdad? Estamos perdiendo la relación con Dios, y cuando nosotros perdemos la relación con Dios, perdemos la presencia de Dios. Amén. Entonces yo creo que esto nos va apartando del Señor. Y entonces vemos que la mentira trae destrucción. Otro Salmo 101:7 dice, no permitiré que los engañadores seman en mi casa, y los mentirosos no permanecerán en mi presencia. Es lo que pasa. Ahí surgió el primer problema que nosotros vemos. Por eso muchos jóvenes dicen, es que no siento la presencia del Señor, no tengo. Entonces yo creo que ahí cuando nosotros vemos esto es porque hay una separación. Hay una separación. La mentira me separa de la presencia de Dios. Entonces no solo eso, no me va a permitir servirle al Señor y mucho menos estar en la presencia del Señor. Entonces el mismo Señor lo dice aquí en el pasaje que vimos, ¿verdad? Que dice, no va a permanecer en mi presencia. Y es que eso como les decía ayer a los hermanos, ¿no? Respecto al respeto, es que eso va de poquito. Siempre cada una de las cosas siempre va de poquito, porque como muchos dicen, una mentirita blanca, una mentirita negra, una mentirita chiquita, esta pienso que Dios me la perdona. O sea, a veces empezamos así con cosas así pequeñas que al final entonces no sabemos que eso, pues al desconocer la palabra, pues nos damos cuenta de que va a traer una consecuencia y máxime al versículo que menciona el hermano Pedro, ¿verdad? Que imagínense que Dios nos desecha a nosotros por la mentira, que en realidad su presencia no mora en nosotros por la mentira, y que Él no nos deje
deje morar en su presencia por la mentira, o que Él no nos deje acercarnos a Él por la mentira. Entonces yo creo que todo lo negativo usualmente tiene que tener sus consecuencias, ¿verdad? Como también lo positivo. Pero en este caso, mis amados hermanos y hermanas, yo creo que es para eso que Dios nos da siempre su palabra. Dios pone siempre una palabra para que nosotros podamos examinar, no solamente ustedes, sino yo creo que nosotros somos los primeros en tenernos que examinar, poder analizar en nuestras vidas si en realidad estamos viviendo lo que dice la palabra o no, ¿verdad? Eso es importante. Sí, así que mis hermanos, como primer punto, ¿verdad? Los impedimentos del avance, vemos entonces que es uno, la mentira. Ahora, vamos a entrar en otro. Yo creo que esto, pastor, nos enrolla en nuestra vida con Dios, nos enreda, prácticamente estamos, ¿verdad?, expuestos a estas cosas. Entonces, yo creo que el segundo punto que nosotros vamos a ver, según Romanos 13:12 dice, la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos, dice, pues, las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Entonces, como segundo punto, pastor, vemos que es las obras de las tinieblas. Y mire qué tremendo, porque el Señor Jesús dijo ahí en Juan 3:19 y 3:20, dice que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las obras de las tinieblas, dice, porque eran malas. Amén. Es tremendo. Nosotros quisiéramos, ¿verdad? Decir, bueno, hermano, yo no creo que esté ahí. Pero jóvenes, nosotros debemos de analizarnos, como decíamos, debemos de analizarnos y ver si primeramente somos mentirosos. Y segundo, si en las tinieblas. Amén. Porque yo creo que el Señor nos quiere reconciliar con Él. Vivimos un año de reconciliación donde podríamos, ¿verdad?, ver cuáles son nuestros errores y poder reconciliar, como decía en la semana pasada, si nosotros no dejamos atrás lo que nos ha afectado, no vamos a poder entrar en lo nuevo que Dios tiene. Amén. No vamos a poder acceder a eso. Podamos decir que vamos a recuperar esto y recuperar lo otro, pero si nosotros no tomamos una acción, no vamos a recuperar nada. Y puede ser que terminemos otro año de la misma manera. Amén. Y yo creo que el Señor lo que quiere en este tiempo es que nosotros, ¿verdad?, desechemos, en este caso, las obras de las tinieblas. Sí, yo creo que en este caso, aún, perdón, aún leyendo dentro de ese versículo que usted ponía, cuando dice, ¿verdad?, la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos vistámonos las armas de la luz. Pero me llama la atención el versículo adelante, porque también yo sé que ahí tenemos algunos, ¿cómo se llama?, ¿no? Pero al respecto de cuáles son las obras de las tinieblas, pero también tener en cuenta que estas son partes que las podríamos ver, porque dice, andemos como de día. ¿Y cómo es andar de día? Dice, honestamente. Dice, no glotonerías, no borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, aparte de las que tenemos ahí, ¿no? ¿Cómo se llama? Porque aquí nos aclara, dice, en cuanto usted lee su contexto, hablando de este versículo, cuando dice, entonces, se lo repito una vez más, cuando dice, la noche está avanzada, vea, está hablando de la noche, y dice, y se acerca el día, entonces dice, desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de luz. Pero entonces se está hablando de noche, se está hablando de día y se está hablando de las tinieblas, pero en este caso, como cuando dice, andemos como de día, o sea, como dice, no andemos de noche o no andemos en las tinieblas, sino que, entonces dice, pero ¿qué es andar entonces de día? Es honestamente, es andar honestamente, es andar de día, no glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias. Mire todo lo que puede afectar la noche. Sí. Entonces, y también, o sea, yo creo que, pastor, como podemos ver aquí, es por eso que también, o sea, lo que tenemos aquí, aquí en Efesios
5:3. 5:3. O sea, prácticamente son lo que se hace en las tinieblas, o sea, las obras de las tinieblas. Entonces vemos, dice, pero fornicación y toda inmundicia, avaricia, ni aún se nombre entre vosotros como conviene a santos. Y dice, ni palabras deshonestas, prácticamente lo que usted estaba Es la antítesis. Ajá, y dice, ni necesidad. Truhanerías que no conviene, sino antes bien acciones de gracia, que es prácticamente lo que usted estaba leyendo. También dice Efesios 5:5, dice, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Dios. Amén. En el reino de Cristo y de Dios. Dice, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Pero más abajo el apóstol Pablo dice, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Ya eso va más allá todavía, prácticamente. Imagínense. Entonces, como podemos ver, hermanos, muchas veces nosotros hasta cierto punto no solo podemos ser mentirosos, pero si nosotros, en este caso la juventud, yo creo, pastor, que una de las cosas donde cae la juventud es precisamente en la fornicación. Es un riesgo. Yo pienso de que es lo mismo que les decía no recuerdo la semana pasada que pasó, cuando yo les decía al respecto de lo que fue a Sansón, que fue la semana pasada, cuando Sansón prácticamente Sansón tenía ese problema, que era muy enamorado. Entonces por dejarse llevar por su corazón, prácticamente caía en una situación, o cayó prácticamente en una situación tan difícil de la mano de los enemigos, en que entró en una etapa en donde ellos pues prácticamente fueron afectados, o él más que todo fue afectado, y los enemigos lo volvieron a aprisionar, lo metieron encarcelado prácticamente, pero le afectaron su vida como siervo de Dios. O sea que era un siervo de Dios, pero cayó. Entonces yo creo que aún un cristiano no puede confiarse tanto en lo que siempre hemos dicho, no confiarse tanto en lo que tiene, en lo que Dios le ha dado, sino que tiene que tener ese cuidado en su propia vida de no dejar que el enemigo venga y lo venga a llevar a la cautividad nuevamente y caer en tinieblas. Sí, porque vemos, ¿verdad? Una de las cosas, entonces, mis amados hermanos, desechar, que son las obras de las tinieblas. Y como veníamos viendo, ¿verdad? En la palabra del Señor, ahí en Efesios 5:3, mire, todo lo que narra, da una lista en la cual, de verdad, podemos estar. Porque la fornicación, la inmundicia, prácticamente es la inmoralidad. Todo lo que son acciones que va en contra de la voluntad de Dios, son acciones que los jóvenes muchas veces tomamos que va en contra de la santidad de Dios. Amén. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando nosotros estamos en estas cosas, prácticamente, pastor, yo creo que estas cosas definitivamente, automáticamente nos alejan y nos apartan de Dios. Sí, usualmente cuando se habla de oscuridad o se habla de tinieblas, ¿se está hablando de pecado o se está hablando también de maldad? Entonces eso es lo que conforma dentro de ese capítulo de Romanos 13:12, y a lo cual nos lleva entonces lo que es ser deshonesto, y lo que estábamos viendo, lo que usted dice, ¿no? Lo de ser deshonesto, ¿no? Entonces eso prácticamente se considera como lo que es pecado y lo que es maldad. Entonces en cuanto se habla de tinieblas, y son cosas que usualmente nosotros las tenemos que desechar, y ese es el punto, ¿no? Para poder avanzar hay que desecharlas, porque si no, de lo contrario, entonces eso no nos va a dejar avanzar, ¿verdad? Entonces consideremos eso en nuestra propia vida, mis amados hermanos y hermanas, nuestros jóvenes, nuestras señoritas, no solamente jóvenes y señoritas, sino que niños y niñas, que ellos vayan aprendiendo de que, como usted decía, de aprender a vivir una vida en santidad para Dios. Sí, porque si nosotros nos damos cuenta, lo que el apóstol Pablo o lo que el escritor de Hebreos nos está dando a entender es que nosotros nos vayamos limpiando. ¿Para qué? Para avanzar al propósito de Dios, porque si no nos limpiamos, por más que Dios nos diga, ¿sabes qué? Vas a ser profeta a las naciones, vas a ser
un evangelista, un pastor, un maestro, un músico, pero si nosotros no nos limpiamos, puede ser que el propósito está ahí, pero no lo vamos a poder alcanzar. ¿Por qué? Porque hay algo que nos separa de la presencia del Señor. Y yo he entendido algo, pastor, que para que tú puedas alcanzar el propósito de Dios en tu vida, tiene que haber un acercamiento al Señor. Amén. Tienes que acercarte al Señor cada día, de limpiarte cada día. Amén. No es simplemente de decir, oh, el Señor tiene un propósito para mí, bueno, pues a ver cuándo lo cumple. No, sino que tiene que primero uno tomar acción para acercarse al Señor. Amén. Y obviamente que tú vas a tener que despojarte de ciertas cosas que tal vez no es fácil. Yo creo que nosotros siempre hemos dicho que no es fácil despojarse. Por ejemplo, Exacto. el que está acostumbrado a mentirle a sus padres, a sus amigos, a sus hermanos, yo creo que no va a ser fácil despojarse de la mentira. Y el que está acostumbrado, en este caso, en la fornicación, no va a ser fácil dejarlo. El Amén. que está acostumbrado a la inmundicia no va a ser fácil dejarlo. El que es avaro, el que es, verdad, como dice aquí, el avaro, el deshonesto, no va a ser fácil. Amén. Y otra de las cosas que tenemos también que ver, dice, la idolatría, el que tiene algo más importante, el que le dan prioridad a algo que no es Dios, yo creo que no va a ser fácil. No, definitivamente yo creo que son cosas que están arraigadas a la vida de una persona. Yo creo que cuando uno viene a Cristo, mi hermano, y yo creo que esto es no solamente pensar cuando uno viene del mundo, ¿no? Cuando el Señor lo saca del mundo a uno, sino cuando uno ya está en las cosas de Dios. Se confronta a uno, o Dios viene y lo confronta a uno con la verdad de su palabra, y hay cosas que uno las tiene arraigadas, y yo creo que ahí es en donde a veces nos sentimos tan confrontados, y a veces pensamos, cuando escuchamos un mensaje, no es lo mismo que estamos hablando nosotros ahorita. Cualquiera que nos escucha podrá decir, no, él por mí lo está diciendo, o ellos por mí lo están diciendo, ¿verdad? Pero en realidad no es que seamos tanto nosotros, como les decía Dios, y Dios siempre va a enviar en sí a las personas, a sus siervos, a sus siervas, y aún hasta usted, Dios lo puede usar en algún momento para poder, Dios si tiene que confrontar a alguien en su forma de vivir, pues Dios lo va a hacer. Pero una de las cosas que nosotros tenemos que hacer es poder entender que Dios en su grande amor y en su grande misericordia nos hace a que nosotros podamos recapacitar, ¿verdad? Y poder reaccionar, decir, no, Señor, ¿sabes qué? Yo estoy haciendo esto porque, mire, me llamaba la atención un versículo y el hermano hablaba de las cosas que se hacen en secreto, ¿no? ¿Verdad? Que es parte de las tinieblas. Pero aquí en 1 Corintios también me llama la atención porque dice así que no juzguéis, dice, nada antes de tiempo, hasta que venga, dice el Señor, el cual aclarará también lo oculto, vea bien, de las tinieblas. O sea, como quien dice, cualquiera puede hacer lo que considere en su vida, ¿no? Aunque esté solito, solita, en la intimidad de su vida, de su hogar. Póngale, puede hacer lo que sea, pero vea bien qué es lo que dice la palabra. O sea, aquí dice, el cual aclarará todas las cosas de las tinieblas, dice, también lo oculto de las tinieblas, vea bien, y manifestará, dice, las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. O sea que el asunto está tremendo, porque cuando se habla de esta parte de las tinieblas, entonces que va relacionado con el pecado y la maldad, entonces yo creo que es un gran paquete que, hermano, viene sobre una persona, y no, como le decía anteriormente, no pensar que solamente en cuanto se habla cuando uno viene del mundo a Cristo, no. Yo creo que ahí hay razón, ¿verdad? Porque uno está bajo la potestad del enemigo, pero bendito el Señor porque tuvo misericordia de nosotros y nos alcanzó, ¿verdad? Pero no pensar tan solamente en eso, sino pensar, hermanos, en sí, en un cristiano, en un joven cristiano, ¿verdad? Una señorita cristiana que abrió una puerta y como dice aquí, pues por muy oculto que lo estés haciendo, si no sale a luz en esta tierra o en la tierra, pues en aquel día, dice, cuando el Señor venga, entonces el Señor lo va a sacar a la luz. O sea que de alguna manera, aunque estés haciéndolo por muy oculto, por muy en secreto que lo estés haciendo, por muy en silencio que lo estés haciendo, si no sale aquí, pues el Señor dice que lo va a sacar a la luz. Sí, porque yo creo que eso es lo que venía pensando ahorita, pastor, que si hay algo que hemos visto, entonces las obras de las tinieblas prácticamente son aquello que se hace en lo secreto. Amén. Por ejemplo, ¿quién puede venir a decir, mire, pastor, estoy fornicando? En este caso, los jóvenes.
¿quién puede venir a descubrir su pecado delante de, en este caso del pastor o delante? Porque muchas veces los jóvenes hacemos lo que nosotros queremos, porque decimos, pues, aquí nadie me va a ver, aquí nadie me conoce, aquí nadie. ¿Por qué? Porque nuestra mente siempre está puesto en los que nos puede ver aquí en la tierra, pero nunca, no sabemos que Dios está en todo lugar. Amén. Porque, mire, y justamente estaba yo buscando uno de los pasajes que también estaba yo viendo hace unos días y decía, hay de los que se esconden, ahí en Isaías 29:15 dice, hay de los que se esconden de Jehová encubriendo el consejo y sus obras están en tinieblas y dicen, ¿quién nos ve y quién nos conoce? Exacto. Porque mientras nadie te ve, nadie te va a conocer. Así es, sí, yo creo que esto es muy importante de tener en cuenta de que, pues, yo creo que aunque no lo estén viendo, aunque no haya nadie ahí, aunque por muy oculto que sea, muy en secreto que sea, mi hermano, mi hermana, tengamos en cuenta, aún en Proverbios dice, yo creo que este mensaje, este es un versículo, perdón, que siempre hemos mencionado cuando dice que los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a aquel que hace lo bueno y mirando a aquel que hace lo malo. O sea que los ojos de Dios ahí están. Acuérdense que Dios es omnipresente, Dios está en todo lugar. Entonces, y cosa que a Dios no le podemos engañar. No sé si hay alguno más que tenga que saludar ahí. Pues saludamos a Candy Sebastián, a mi hermana, que seguramente están conectados con mi mamá. Los saludamos desde Guatemala. Amén. A mi cuñada aquí en Pomona, a nuestra hermana Esmeralda. A nuestra hermana Esmeralda Argueta, a familia Morales, los saludamos. Amén. A nuestra hermana Amén. Paula Hernández, que también está con nosotros. Bueno, saludamos a cada uno de nuestros hermanos que están conectados con nosotros en esta tarde, siempre, ¿verdad? Como siempre, venimos hablando de todo esto. ¿Por qué? Porque creo que queremos llegar a un punto. Amén. Yo creo que queremos llegar y las cosas que podemos cambiar cuando nosotros desechemos todo esto. Entonces yo creo Amén. que una de las cosas que Dios quiere que nosotros desechemos, entonces vemos que es la mentira. Amén. La mentira, las obras de las tinieblas, que es prácticamente lo que uno hace en lo secreto. Pero eso, hermano Pedrito, como le vuelvo a decir, ahí insisto en esto de que, o sea, se escucha una sola palabra, las obras de las tinieblas, pero o sea, tiene un gran paquete dentro de ello, que si habláramos cada una de ellas, yo considero de que ese sería otro problema, ¿no? Sí. Ese sería otro asunto grave. Prácticamente vemos un poco. En cuanto a nosotros, yo creo que los jóvenes necesitamos de aprender a conocer y decir, bueno, Dios está aquí, no puedo hacer lo que yo quiero. Y vamos a ir viendo otras cosas que esto afecta, ¿verdad? En el otro punto que nosotros vamos a ver. Pero fíjese que, perdón, hermano Pedrito, antes de pasar, ¿verdad?, el punto, yo pienso de que me llama la atención esto de honestamente, porque, o sea, cualquiera podría decir, bueno, entonces, sí, entiendo que son todas esas cosas, ¿verdad?, que hemos estado mencionando, como lo menciona en Romanos, pues prácticamente, póngale en cuanto se habla, dice, andemos como de día, honestamente. O sea, como quien dice, esto nos lleva más que todo a que dentro de una actitud, dentro de una condición en la que nosotros debemos de vivir honestamente, como quien dice, hey, no hay que ser ladrón, ¿verdad? O sea, no puedes agarrar lo que no es tuyo, o sea, ser honesto. Entonces, yo creo que eso como le digo, eso es muy, por eso como le decía anteriormente, ¿verdad?, ese sería un gran problema donde nosotros nos meteríamos, ¿verdad? Y yo creo que cualquiera que nos quisiera tener cerca diría, véngase para acá con chupapa, diría, ay, pues, porque en realidad, pues, yo creo que podemos ver de que cuando la palabra nos enseña esto, yo creo que es importante que podamos llevar, ¿verdad?, la sanidad a la llaga, porque a veces está la herida, pero yo creo que la palabra es la que viene y nos sana y nos lleva a que nosotros entonces podamos reaccionar, recapacitar y decir, no, la verdad que yo no he andado como Dios quiere, porque entonces si no nos sacan a luz también la palabra, no nos traen a luz a la palabra, entonces a veces pensamos, yo lo puedo decir por mí mismo, ¿verdad? A veces pensamos que estamos haciendo bien las cosas. Yo por lo menos de mi parte, yo le he dicho, hermano, a personas que yo considero de que yo puedo recibir un consejo de ellos sanamente
y cuando ellos me miren algo malo a mí, yo les he dicho, ¿saben qué? Ustedes me escuchan predicar, le digo, pero si ustedes me escuchan, me ven algo malo a mí, vayan y díganmelo. Yo le he dicho a personas que pues yo les he tenido confianza. Y aún a mi cobertura, ¿verdad? También yo le he dicho, yo en un momento también, hermano, si hay algo que no estamos haciendo bien, pues, ¿verdad? También díganoslo, porque en realidad, hermano, a veces pensamos que sí estamos actuando bien, estamos haciendo las cosas correctamente, pero a veces no, ¿verdad? Sí, pastor, yo creo que me llama la atención algo que estoy viendo aquí, ¿verdad? Dice que debemos de andar con dignidad, adecuadamente, dice, decentemente y de buen comportamiento. Por eso el apóstol Pablo le dijo a Timoteo, que nadie tenga en poco tu juventud, más bien sé ejemplo, y le da unas características. Y yo creo que cuando uno, ¿verdad? Anda con dignidad, o sea, porque la mentira hace que pierdas tu dignidad. Amén, así es. O sea, y la fornicación y todas estas cosas que nosotros vimos aquí en Efesios 5:3, también hace que tú pierdes tu dignidad delante de Dios. Amén. Entonces yo creo, mis hermanos, que la importancia que nosotros debemos de tener, ¿verdad? De desechar, ¿verdad? Las obras de las tinieblas en nuestra vida. Y no solo eso, yo creo que las obras de las tinieblas viene relacionado con lo que nosotros vamos a ver. Amén. Y en este caso dice, Efesios 4:22, dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, dice, despojaos, dice, del viejo hombre. Ese es otro asunto, ¿verdad? Como veníamos hablando. Despójense del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y justamente es lo que nosotros estábamos viendo. Amén. Y dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Entonces vemos que es necesario que nosotros nos despojemos también del viejo hombre. Amén. Sí, yo creo que eso es muy importante. Aun cuando nosotros venimos a Cristo Jesús, pues el Señor nos perdona todo lo malo. Yo creo que nos arrepentimos de todo lo malo que hicimos en el mundo. Pero al final, pues como que volvemos, como que fuera un círculo, ¿verdad? En la vida y a veces saliste de una cosa y como que te volvés a meter en esa situación y a veces sin darse cuenta uno, mi hermano. Yo creo que hacia eso muchas veces el enemigo lo quiere llevar a uno, ¿verdad? Pero yo creo que en este caso cuando nosotros tratamos cada día de ser mejores, porque yo me doy cuenta qué cosas estoy haciendo mal, yo me doy cuenta cuando metemos la pata, como decimos, ¿verdad? O cuando estoy actuando incorrectamente, cuando estoy actuando de una manera equivocada. Entonces cada uno de nosotros nos damos cuenta, porque entonces cuando me doy cuenta cuál es mi actitud, entonces yo digo, no, yo quiero cambiar esto, quiero ser diferente. ¿O no es así, Pedrito? Yo creo que sí, definitivamente. ¿Verdad? Yo creo que cuando nosotros nos vamos, en este caso viendo, ¿verdad? Todas estas cosas, yo creo que tiene que ver mucho con nuestras acciones. Amén. Y la acción que nosotros tomamos delante de Dios, porque yo puedo tomar una acción de decir, las acciones que nosotros llevamos a cabo, por ejemplo, en este caso, si yo tomo la acción de la mentira, de la fornicación y de ser un ocultista hasta cierto punto, en este caso, porque muchos de nosotros creemos que ocultistas son los que hacen a toda cosa allá afuera, los brujos y todo eso, pero cuando nosotros ocultamos algo nos volvemos un ocultista. ¿Por qué? Porque estamos ocultando. Entonces yo creo que es importante que nosotros tomemos una acción en este punto. Por eso cuando nosotros entramos a este que también viene relacionado con lo que estábamos viendo, vemos que despojarse del viejo hombre, Tito 3:3 dice, en otro tiempo dice, nosotros también éramos, miren lo que dice, éramos necios. Entonces, la necedad, y dice, desobedientes. Dice, fuimos engañados y miren lo que llevó a hacer lo que lleva a hacer estas cosas. Y no solo eso, sino que tiene sus consecuencias. Amén. Y dice, y nos convertimos en esclavos de toda clase de pasiones. Ahí venía este punto dentro de esta palabra que está dentro del círculo de las tinieblas, que cuando se habla de la lujuria, que que está dentro de lo que usted decía, ¿no? ¿Qué es lo que usted mencionaba al último, la última palabra? Dice, pasiones. en esclavos de toda clase de pasiones y placeres.
pasiones y placeres, porque entonces está relacionado, está llevado también a la lujuria, porque cuando se habla de la lujuria, se habla también en este caso de lo que es prácticamente inmoralidad sexual. Entonces yo creo que la sexualidad prácticamente también es un problema en la vida de una persona. Y yo creo que esa es una de las debilidades, considero, y por lo cual yo creo que, como le digo, y menciono siempre a Sansón, ¿verdad? Porque es un ejemplo que Dios nos dejó a nosotros para no hacer lo que él hizo, sino para evitar de hacer lo que él hizo, ¿verdad? Porque yo creo que ya estando en Cristo Jesús, o sea, de no caer en la inmoralidad sexual, de querer hacer de tu vida. Y por eso yo pienso de que Dios por eso hizo todo con un orden, ¿verdad? Porque lo primero que uno tiene que hacer es para no caer en esa situación, ya estando uno en Cristo, ¿no? En el mundo, pues como siempre digo, en el mundo pues es otro business, ¿verdad? Es otro rollo, como dicen, ¿verdad? Pero ya estando en Cristo, yo creo, hermano, hermana, que ya es diferente, ya nuestra vida de vivir una vida en santidad, una vida apartada, o sea, de desechar el viejo hombre y empezar una nueva naturaleza, una nueva criatura, dice, ¿verdad? Entonces, por lo cual entonces tenemos que desechar todas esas cosas, de pensar mejor cómo estoy viviendo yo delante de Dios, porque la inmoralidad sexual no nos lleva a nada bueno. Definitivamente, pastor, yo creo que eso es lo que nosotros estamos, yo creo que hemos visto y miramos, por ejemplo, algo que yo estaba viendo, que ministros han caído. Exacto. Pastores han caído. Exacto. Entonces, todo esto conlleva mucho, o sea, es un asunto que muchas veces con la juventud casi no se toca estos temas. ¿Por qué? Esa es mi pregunta, ¿por qué con los jóvenes no mucho se toma en cuanto a la inmoralidad sexual? ¿Por qué? Porque yo creo que, ¿verdad? Los jóvenes, por ejemplo, yo muchas veces yo he visto y he escuchado jóvenes, por ejemplo, de 13, 12 años, y dicen, no, pues, vengo a la iglesia, pero ya tengo mi novia. Entonces yo digo, un joven de 13, de 14, de 15 años, ¿para qué necesita una novia? ¿Será que para que lo cuide? Quiere una babysitter. Sí, porque sí, es cierto. Es cierto. Ahora, si nosotros le preguntamos a los jóvenes, a las señoritas, ¿para qué quieren una novia? O un novio. O un novio. ¿Para qué lo quieren? Para pagar sus gastos, para casarse con ellos, bueno, más bien en mi caso, sería para casarme. Sería para querer formar una familia, para pagar biles, para tomar responsabilidad. ¿O qué es lo que estoy buscando yo para yo decir yo tengo una novia? Es que Pedrito, o sea, está en una etapa de la adolescencia, de la juventud, es una etapa de experimentos, en donde por eso yo creo que siempre hemos dicho, o sea, el orden de Dios es que te cases primero y después pues ya puedes tener ya tus deseos con tu esposa, ¿verdad? Pero de lo contrario, fuera del matrimonio no puede una mujer o un hombre o una señorita, un joven estar experimentando, teniendo sus relaciones sexuales fuera del matrimonio, porque entonces una señorita que está teniendo relaciones sexuales fuera de su matrimonio, como decía también en una predicación, se ha de caer en deshonra. Entonces, perder su honra, una mujer, una señorita, es experimentando. Los jóvenes hoy en día en el mundo se agarran a cualquiera y solo es de cambiarse como cambiarse las camisetas, ¿no? Entonces, y yo creo, ¿pero por qué? Porque andan en una etapa de experimentos y pues no andan, como usted decía, no es porque anden buscando que ya se quieran casar, no es porque andan buscando que ya quieran tener responsabilidades, ¿no? Si uno de 13 años, pues si su mamá y su papá lo andan manteniendo todavía, ¿verdad? Entonces imagínense cómo va a hacer que un joven de 13 años, de 14 años, ya quiera tener novias y solo para andar vacilando, solo para andar cayendo en una situación de inmoralidad sexual, porque eso es lo que va buscando, ¿no? O sea, no va buscando algo, yo creo que uno hay que ser honesto, ¿no? La Biblia nos enseña a ser honestos, ¿no? Y como honestos, pues entendemos de que, o sea, eso es lo que andan buscando, eso a ver, una probadita, ¿no? A ver cómo se entretienen, a ver cómo experimentan entonces en lo que es la sexualidad. Pero entonces, eso es lo que venimos viendo, pastor, yo creo que por eso pregunto, ¿verdad? ¿Para qué queremos una novia? Exacto. Esa es la pregunta que yo me hago y que también yo creo que los jóvenes necesitamos de hacernos.
¿Por qué hoy en día, ahora, pongamos un ejemplo, ¿por qué hoy en día ya no hay jóvenes que se levantan con esa unción que el Señor dijo? Amén. Por ejemplo, la Biblia dice, en los postreros días voy a derramar de mi espíritu sobre toda carne. Pero una de las cosas que dice, vuestros jóvenes van a tener visiones. Amén. Vuestras hijas van a profetizar, porque muchas veces la juventud no alcanza, ¿verdad?, las cosas que Dios tiene para ellos. ¿Por qué no podemos alcanzar en nuestra juventud el propósito que Dios tiene para nosotros? Yo pienso en ese aspecto también, Pedrito, al respecto dentro de todo ello, ¿verdad? Es que el mundo nos presenta una situación tan tremenda porque busca la atracción de los jóvenes, de la señorita, y no solamente los jóvenes, porque como usted decía, ministros han caído en esa situación, ¿verdad? Pero todo hay un inicio a que uno pueda llegar a caer en una situación grave como esa, ¿verdad? Entonces, yo creo que casi esas han sido las caídas mayores en la vida de las personas, tanto hombres como mujeres, jóvenes, señoritas, y uno ha visto pues prácticamente dentro de todo ello que esas han sido las tragedias más grandes, ¿verdad?, que uno puede considerar, para máxime cuando alguien tiene un ministerio. Hemos visto nosotros esa situación. Entonces yo creo que el Señor nos enseña que nosotros tenemos que tener cuidado, y como le decía anteriormente, yo creo que ahorita con las redes sociales, hermano, se abrió una puerta tan grande, tan inmensa para la juventud, para la sociedad, que el enemigo los ha atado a eso, a sus pensamientos, a que hay señoritas que solo andan viendo jovencitos, a ver, este me gusta, este no me gusta, jóvenes que andan mirando a las señoritas, este sí, este no, a ver quién tiene más ropa, a ver quién no tiene más ropa, ¿no? Entonces, lo que se le presente, entonces yo creo que ese es un problema grande que estamos confrontando con el mundo, pero hay jóvenes que no tienen la suficiente fuerza para decir, no, yo quiero servirle a Dios, yo quiero ser un siervo verdaderamente de Dios, una sierva verdaderamente de Dios, que Dios me use para que cumpla su propósito en mi vida y quitar todos los obstáculos también de mi vida, ¿verdad? Definitivamente, yo creo que por eso lo que nosotros estamos viendo aquí es que, hermanos, sacando a luz, ¿verdad?, las obras de las tinieblas, sacando a luz las obras del viejo hombre. Y me llama la atención algo que también dice, que éramos necios y desobedientes. Cuando las características del viejo hombre, por ejemplo, vemos que es necio. O sea, por más que se le dice que no lo haga, siempre nos hacemos lo que queremos. Amén. Es que mire, a lo que usted dice, el asunto, ¿sabe cuál es el problema? Que casi la mayoría de nosotros venimos del mundo. Y cuando se habla del viejo hombre, pues se habla de una naturaleza vieja, ¿no? De una naturaleza antigua en cuanto a lo que nosotros vivíamos, en lo que nosotros hacíamos. Y nosotros teníamos tantas actitudes malas, incorrectas en nuestras vidas cuando veníamos del mundo y cuando venimos a Cristo. Entonces, sea de que se llevó a ejecutar el nuevo nacimiento, si se llevó a ejecutar el nuevo nacimiento, entonces se van a mirar los resultados, se van a mirar en sí los frutos, si podría decirlo, el fruto del nuevo nacimiento en cada uno de nosotros, porque de lo contrario, si no se ve el fruto prácticamente, entonces podríamos volver a caer otra vez en ese hombre viciado, en ese hombre, en esa vieja naturaleza, y por lo cual, ¿por qué? Porque no se mató, se podría decir, ¿verdad?, el gusanito, ¿verdad?, de el que nos lleva a caer en la naturaleza vieja. Sí, porque definitivamente, pastor, vemos que todas estas cosas nos llevan a un punto, a ser esclavo de ellos. Y mire, yo creo que si como padre, por ejemplo, pongamos en Dios, Dios no va a enviar a un esclavo a cumplir con su propósito. Exacto. A alguien que está atado, porque vemos que un esclavo es alguien que está atado a un amo, y es alguien que también tiene que ser lo que el amo dice que tiene que ser. Exacto. Para nosotros tendríamos que decir, como dijo el apóstol Pablo, yo soy esclavo de Cristo. Sería lo más indicado. Sería lo más indicado. ¿Por qué? Porque vemos que todo esto nos impide alcanzar el propósito, nos impide avanzar hacia el propósito de Dios. Amén. Sí, yo creo que aun cuando nosotros vemos en la tentación al Señor Jesucristo, el enemigo le presentó, como dice el apóstol Luis, ¿no?, cuando dice que le presentó lana, fama y dama, ¿verdad? O sea, le presentó todo, ¿verdad? Y le dijo, mira, si me sirvieres, todo esto te daré.
Entonces yo creo que a eso es lo que quería el enemigo, como usted dice, llevar a la esclavitud al Señor Jesucristo de Satanás. O sea, meter bajo su autoridad al Señor Jesucristo para que Él le sirviera. Y yo creo que para que Él fuera atado a cosas que en realidad, que entre comillas se deleitara el mismo Señor Jesucristo, pero no el Señor pues prácticamente dijo, no. Definitivamente, ¿no? Yo creo que esa es la respuesta que tendríamos que darle nosotros al enemigo. ¿Sabes qué? Cuando se te presente la tentación en el Facebook, en donde quiera que sea, en cualquier medio de las redes sociales, se te presente el medio de querer caer en la esclavitud del pecado, en lo que es, porque ve que ¿cómo se llama? En las redes sociales, pues hay gloria a Dios por los hermanos que están siendo edificados en esta hora, ¿verdad? Como podemos ver a nuestros hermanos que están ahí pendientes, gloria a Dios por ellos, pero imagínense que qué triste de aquellos que están viendo, hermano, pornografía en las redes sociales, están viendo cosas indecentes en lo que son las redes sociales, y por eso, como le digo, eso es cuando están en las tinieblas, cuando están en lo que es lo oculto prácticamente. Cuando alguien piensa que nadie lo está viendo, aún la señorita, el joven, el niño, la niña, no solamente ellos, sino el esposo y la esposa, porque hoy es triste y lamentable, ¿verdad? Poder ver de que todos usualmente podríamos de alguna manera llegar a caer en una situación en la que Dios nos ve, y como dice la Biblia que si no sale a luz en este tiempo, pues va a salir a la luz en aquel día que el Señor venga también. Definitivamente yo creo que este tema es para tomar conciencia. Yo creo que no estamos, ¿verdad?, juzgando a nadie, ni achacando pecado a nadie, sino que yo creo que como jóvenes, mi propósito y el propósito del pastor, yo creo que nuestro anhelo es ver jóvenes consagrados para el Señor. Amén, así es. O sea, yo creo que es ver jóvenes que se levanten, ¿verdad? Como Amén. decía hace rato, que vayan y que puedan orar por un enfermo y que el enfermo sea sanado. Amén, que así puedan llevar el evangelio hacia los necesitados, porque imagínense cómo nosotros queremos anunciar a un Dios santo, a un Cristo, si nosotros si decimos que Dios es verdad y nosotros somos mentirosos. No va a haber nada que refleje a Dios en nuestra vida. Amén. Si nosotros decimos que representamos a un Dios en la tierra, a un Dios santo, pero en nuestra vida hay inmoralidad, hay impurezas, ¿verdad?, hay inmundicia, ¿cómo vamos a reflejar a Dios delante de los demás? Amén, así es. Entonces, si en nosotros todavía, por ejemplo, vemos que el viejo hombre, mire, si en nosotros todavía hay, en este caso, necedad, hay, ¿verdad?, desobediencia a los padres, desobediencia a los ministros, desobediencia a Dios, ¿cómo nosotros vamos a anunciar un evangelio? Amén. Y si en nosotros también vemos que también, si en nosotros hay engaños, como decíamos, hay mentira, si en nosotros, ¿verdad?, hay envidia, ¿cuánta gente envidiosa? ¿Cuántos jóvenes envidiosos? Amén. Si en nosotros, ¿verdad?, hay odio, por ejemplo, yo odio al hermanito por lo que me hizo, yo odio a la señorita por lo que me hizo, yo odio a ese joven por lo que me hizo. Si en nosotros hay todas estas características, difícilmente vamos a poder, ¿verdad?, anunciar el evangelio. Amén. Sí, vamos a saludar en esta hora a mi hermana Kelly. Dios le bendiga, mi hermana Kelly. Amén. Así a mi hermano Alexis Sánchez también. Dios le bendiga, mi hermano. Una bendición poder ver que ustedes están ahí conectados. Sabemos de que el Señor es bueno y maravilloso. Y pues sí, a lo que dice usted, ¿verdad? Yo creo que esto es muy importante poderlo tener en cuenta, porque yo creo que el punto es que nos podamos limpiar cada día en nuestras propias vidas y podamos llevar a cabo. Yo me acuerdo, hermano, de que cuando uno está en su primer amor con el Señor, uno que quiere hacer esto, quiere hacer el otro, quiere uno estar aquí, quiere estar uno allá, pero el problema es cuando se va perdiendo el primer amor. Entonces yo creo que el Señor tiene cosas gloriosas para ti, mi amado hermano, joven, señorita. El Señor tiene cosas gloriosas. Si algo yo he visto que sí, los jóvenes tienen muchas luchas, yo lo entiendo, pero tampoco uno se puede excusar. Bueno, yo estoy joven, ¿verdad? Todavía, mejor les iba a decir la palabra, pero los hermanos ya saben ya qué palabra les iba a decir, ¿verdad? Entonces, una de las cosas que yo puedo decirles es que, mi hermano, yo entiendo eso. La verdad que yo pasé una etapa en mi adolescencia o prejuventud, si lo podría decir de esa manera,
y en mi juventud una situación difícil y yo creo que hoy más platicaba también con un joven también que está atravesando momentos difíciles en su vida también. Yo creo que he mirado, he platicado, he estado con personas con jóvenes que en realidad están en una batalla constante. Yo sé que también los adultos tenemos batallas constantes, pero yo creo que en la juventud se determinan muchas cosas. En la juventud hay muchas cosas que se determinan y cuando nosotros empezamos a ver, yo creo que nosotros seríamos el mismo ejemplo, ¿no? Porque yo por lo menos, quizás en un día pues tomé la decisión de entregarle mi vida a Cristo Jesús y determiné servirle al Señor y siempre sabe que algo que viene a mi corazón, yo le digo al Señor, Señor, yo un día te dije que te iba a dar mi juventud, te dije un día que te iba a servir, Señor, y hasta aquí, Señor, yo he estado sirviéndote, le he dicho al Señor. Entonces, hermano, yo creo que no hay nada más hermoso que uno pueda servirle. Si tú has caído, yo quiero decirte que nunca es tarde para que te levantes. Si Dios en una ocasión Dios te ha usado, has estado en la iglesia, le has servido a Dios, porque yo he visto jóvenes también que Dios los ha usado, grandemente y para nosotros siempre ha sido un privilegio, ha sido un gusto poder ver a jóvenes, a señoritas y creemos que el Señor va a levantar a muchos jóvenes y señoritas. Son las generaciones que han de quedar sirviéndole al Señor y nuestros hijos que han de servirle a nuestro Dios. Yo creo que ese es el privilegio más grande para nosotros, poder ver jóvenes y señoritas que les sirvan al Señor. Sí, por eso la Biblia dice ahí en Tito 3:4, perdón, dice, pero cuando Dios nuestro Salvador, dice, dio a conocer su bondad, en este caso su misericordia y amor, Él nos salvó. Amén. Él nos hizo libres. Amén. Dice, no por las acciones justas que nosotros habíamos hecho, dice, sino por su misericordia. Amén. Nos lavó quitando nuestros pecados y nos dio un nuevo nacimiento, vida nueva por medio del Espíritu Santo. Amén. Yo creo que, mis hermanos, como decíamos, yo creo que Dios tiene algo para nosotros. Y si hay algo que nosotros, para recuperar algo, es primero ponerme a cuenta con Dios. Amén. No puedo recuperar algo si primeramente no me analizo qué es lo que yo he perdido. ¿Cómo fue que perdí la comunión con Dios? En este caso, como decía la hermana desde el principio, cómo fui perdiendo esa relación, cómo fui perdiendo la presencia de Dios, porque si yo hay algo que yo he experimentado, para yo seguir avanzando, yo necesitaba la presencia de Dios. Amén. Y yo creo que cuando yo vengo a este lugar, yo no vengo a ver a mis hermanos, a ver qué están haciendo o quién está, sino que vengo a la presencia del Señor y decir, Señor, aquí estoy. Ser honestos delante del Señor y decir, Señor, mira, te he fallado en tal punto. Es lo que yo he aprendido, he fallado, he hecho esto y esto. Reconocer tu condición cuando estás en la presencia del Señor. Amén. Y el Señor se acerca a ti. Amén. Vamos a saludar a mi hermana Beatriz Mengíbar Rivera, a mi hermana Wendy, que también están ahí. Dios les bendiga, mis hermanas. Una bendición saber que ahí están siempre conectados, poder aprender de la palabra. Y como dice mi hermano Pedro, yo creo que es importante que podamos analizarnos y poder, mire, yo sé que hay muchos jóvenes, señoritas, muchos hermanos y hermanas adultos, ¿verdad? Que estamos en algún momento quizás no hemos visto todo lo que Dios tiene preparado. Yo le he dicho muchas veces a personas, hermano Pedrito, de que Dios se ha marcado una línea para que tú puedas ver todo lo que Dios tiene preparado para ti en la tierra, porque Dios nos envió a nosotros con un propósito a la tierra y Dios tiene preparado, y Dios te ha delineado, porque que cuando nosotros hablamos de la predestinación también se habla de un delineamiento que ya Dios nos hizo a la tierra, pero a veces el problema es que no alcanzamos a ver todo lo que Dios en la delineación que ya Él hizo para nosotros, no alcanzamos a ver todo porque a veces nosotros nos salimos o no nos metemos verdaderamente en donde Dios quiere que nos metamos. Si nos metiéramos, hermano, mire, yo creo que claramente yo lo podría decir en mi propia vida, ¿verdad? Porque yo también, como le digo, yo empecé, entré a perseverar, si podría decirle, vine a los pies de Cristo Jesús como pienso que a los 20, 21 años, si no estoy mal.
Pero fíjese que a esa edad, pues como le vuelvo a decir, yo le dije, Señor, mi vida es para ti, Señor, es para servirte, lo entendí. Se sabía que con un propósito Dios me había llamado. Pero entonces, hermano, cuando uno se sale, yo le he dicho a los hermanos, mire, si usted se sale del propósito de Dios, se va a perder las bendiciones que Dios tiene más adelante cuando usted se desvía, cuando usted se aparta. Entonces, las cosas que tenía adelantito y usted vuelve a entrar otra vez, pero se perdió cosas que Dios ya tenía delineadas para su propia vida, que Dios las tenía preparadas. Entonces yo creo que ese es el ánimo que venimos a darte, hermano joven, señorita, niño, niña, hermano, hermana. Esas son las palabras que Dios pone en nuestro corazón para decirte que tú tienes muchas cosas de parte de Dios. Tienes dones, tienes talentos, ministerios que Dios tiene preparados para ti. Pero ¿cómo lo vamos a ver? Con la persistencia, con la perseverancia, con la insistencia en la búsqueda de Dios, como usted decía, como decía hermana Lorena al inicio, ¿no? O sea, ver si yo perdí mi relación con Dios, porque hay quienes que han dicho, mira hermanos, y fíjese que a mí como el Señor me usaba, fíjese que nosotros hacíamos esto, hacíamos el otro. Pero yo digo, pero ¿por qué ahora no, verdad? Si todavía estamos en el mismo tiempo. Pero el problema es que a veces no nos dimos cuenta cómo entonces empezamos a flaquear en esos puntos. Creo que el tiempo se nos fue, ¿no? Bueno, mis hermanos, yo creo que el tiempo se nos ha ido y claro, yo creo que todo esto tiene un punto. El Señor nos quiere llevar a algo y yo creo que los dejamos para la próxima semana, ¿verdad? Vamos a seguir con el mismo tema. ¿Por qué? Porque queremos llegar a algo. Queremos llegar a algo que el Señor nos ha dado y yo creo que el Señor tiene algo para nosotros, pero como decimos, ¿verdad? Tenemos que despojarnos de todas estas cosas que nos son un estorbo, que nos son una carga para poder seguir avanzando. Solo vamos a saludar a mi hermano Alexander Sánchez, que está ahí también pendiente. Dios le bendiga, mi hermano. Si no estoy mal, creo que es hermano Kevin, ¿verdad? Pero bueno, ahí dice Alexander Sánchez, ¿verdad? Me imagino yo que ese es mi hermano, pero mi hermano, Dios le bendiga, una bendición, pues la verdad que una bendición, mis amados hermanos, poder estar acá con mi hermano Pedro, siempre edificando la vida de cada uno de ustedes. Es una bendición gloriosa poder participar acá con mi hermano. Y ¿sabe cuál es mi deseo? Es que no esté tanto yo aquí, ¿verdad? Sino que hayan otros jóvenes. Yo sé que hay jóvenes que en realidad, pues yo sé que van a estar aquí con la ayuda de Dios, ¿verdad? Van a estar aquí. Yo sé que Dios está preparando el corazón de jóvenes, de señoritas, para que también estén aquí dando también de alguna manera su testimonio, para que vean otros jóvenes de donde Dios lo ha rescatado a otros jóvenes y poder decir, ¿saben qué? Sí se puede decir, vámonos a Dios, busquemos a Dios, recuperemos el nuevo amor hacia con el Señor, ¿verdad? Así que mis hermanos, yo creo que el propósito de este tiempo, de este tema, es restaurar nuestra relación con Dios, definitivamente. Entonces, los dejamos con esto que yo creo, como dice el pastor, el Señor tiene cosas grandes para nosotros y Él quiere que nosotros las podamos alcanzar. Pero para poder alcanzar lo que Dios tiene para nosotros, es preciso que nosotros aprendamos a despojarnos de todo estorbo, de todo carga, como venimos viendo, de despojarnos de estas cosas, que prácticamente es un impedimento para que nosotros nos podamos acercar a su presencia. Así que mis hermanos jóvenes, yo creo que es un tiempo donde nosotros tenemos que aprender a despojarnos para recuperar la presencia de Dios a nuestra vida, para recuperar, ¿verdad?, todo lo que, ¿verdad?, de alguna manera tal vez lo perdimos en un descuido. Entonces yo creo que Dios, como dice aquí, su misericordia es el que nos puede alcanzar. Entonces yo creo que el propósito de nosotros es que tú y yo recuperemos la presencia del Señor en nuestras vidas. Entonces, mis hermanos, nosotros los invitamos para que el próximo domingo estén con nosotros. Yo creo que el próximo domingo vamos a finalizar este tema y yo creo que ese es el punto donde nosotros queremos llegar. Hay un punto donde nosotros queremos llegar. Entonces, los invitamos a la misma hora para que pueda estar con nosotros. Y como siempre, saludando a nuestros hermanos que siempre están conectados con nosotros. No los puedo ver ahorita, pero yo creo que están más de algunos hermanos que nos están viendo en este momento. Hermano, gracias por estar con nosotros y como siempre, ¿verdad?, los animamos para que el próximo domingo estén con nosotros y juntos podamos descubrir qué es lo que Dios tiene para nosotros, qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Y otra cosa muy importante, ¿quiénes somos? Eso es la pregunta que queda en el aire ahorita, es ¿quiénes somos? ¿Quién es usted y quién soy yo delante de Dios? Así que mis hermanos, Dios me los bendiga y con una oración vamos a elevar una oración y como siempre, pastor, yo creo que
también, gracias, hermanos, yo creo que en la congregación hay necesidad. Amén. Hay necesidad por los hermanos, por algunos hermanos que están enfermos y por los diferentes lugares del cuerpo de Cristo están padeciendo. Y yo miraba prácticamente uno de mis mentores, también siendo usted, ¿verdad? El apóstol Víctor está pidiendo, ¿verdad?, oración por su familia. Yo sé que ellos están pasando por un momento difícil y yo creo que como cuerpo de Cristo debemos de unirnos para que también nosotros, no solo los mayores podamos clamar, sino que también los jóvenes podamos clamar por los siervos del Señor, y no solo por los siervos del Señor, sino por toda la iglesia en general que están padeciendo momentos difíciles. Así que, mis hermanos, les dejo esto en su corazón para que juntos clamemos por la vida de la familia del apóstol Víctor Garduño de Llamada Final, que hace poco vi que él necesita de nuestra oración, y yo creo que si nosotros clamamos como un solo pueblo, yo sé que el Señor puede hacer cosas grandes sobre su iglesia. Así que, mis hermanos, gracias por estar con nosotros. Y si tiene, como siempre decimos, si usted tiene una petición, si usted es joven, tiene una petición, mándelos por inbox a la iglesia. Entonces la iglesia nos lo va a pasar a nosotros y nosotros podamos orar por su vida, podamos orar los unos por los otros, porque eso es lo que la Biblia dice: orad los unos por los otros. Entonces, mis hermanos, los dejamos esto en su corazón para que todos juntos llevemos estas peticiones delante de Dios y que el Señor, ¿verdad?, sea mostrando su gloria, su gracia, su favor y su misericordia sobre nosotros. Así que vamos a levantar una oración para terminar este programa. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por darnos la oportunidad de estar nuevamente con mis hermanos. Gracias, Padre, porque tú has sido bueno. Gracias, Padre, porque tú has sido fiel hasta el día de hoy, Señor. Estamos iniciando un nuevo tiempo, Señor, donde creemos que vamos a ver tu gloria, donde creemos que vamos a ver tu poder, donde creemos, Señor, que vamos a ver jóvenes con visiones, jóvenes, Señor, con propósitos que se levantan en medio de tu pueblo, en medio de una sociedad que cada día se pervierte, pero que la luz, Señor, tiene que alumbrar. Padre, yo te pido que guardes a nuestra juventud, que los proteges de todo mal, Señor, que seas tú cubriendo sus mentes, sus corazones, de todo engaño de pecado, Señor. Que tu gracia y tu favor esté sobre ellos, Padre. Así te rogamos por, Señor, por cada uno de nuestros hermanos que están conectados juntamente con nosotros, Padre. Que seas tú extendiendo tu gracia y tu favor sobre ellos, Padre. Que seas tú guardándonos, Señor, en este nuevo tiempo que vamos a empezar, Señor. Que tu favor esté sobre nosotros, Señor bendito. Que seas tú nuestro guardador. Que seas tú, Señor, guardando nuestra salida y nuestra entrada, Señor. Porque tú eres, Señor, nuestro protector. Tú eres el que nos sana. Tú eres el que nos restaura. Tú eres, Señor, el que nos protege. Tú eres, Señor, el príncipe de los ejércitos que cuida de su pueblo. Padre, en tus manos nos encomendamos en este tiempo, Señor, en esta tarde. Guárdanos, Señor, y durante esta semana sea tu protección sobre nosotros. Gracias te damos por tu palabra. Gracias te damos por todo lo que tú nos has dado, Señor, y aún por lo que nos darás. En el nombre de Jesús te damos gracias, Padre. Gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Gracias.